en día nuestros productos número uno a nivel mundial es el Maniplex Bemoli y el Smart Trio. Sobre todo en países con alta superficie de grano, como Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, tienen muchísimo consumo de estos dos productos que son líderes. Esta sería la formulación que contienen nuestros productos, que son, bueno, como ustedes saben, son todos líquidos. Son dos moléculas de manitol o dulcitol o distintos azúcares que se unen químicamente, por ejemplo, en el ejemplo de la presentación, un boro, ¿sí? Esta molécula, si bien cualquiera podría copiarla, es difícil de mantener la estabilidad una vez formulado. Entonces, son pocas las compañías que pueden desarrollar algo así. Una vez que llega a destino, como ser una yema, como ser un ápice, la molécula se desdobla, el boro se libera y los carbonos van al metabolismo de carbono de la planta, generando también un extra en lo que es energía para la planta. Recordemos que hay distintos pasos después, una vez que ingresa el fertilizante foliar a la planta, que son la penetración y absorción a través de la superficie de la hoja y sus capas, y luego la translocación interna, y por último la asimilación. Antes se creía que la absorción principal de los fertilizantes foliares era a través de los estomas. Recordemos que los estomas, la apertura estomática va a depender de muchos factores climáticos, entonces en zonas como puede ser la zona de ustedes en verano, las temperaturas muy altas, en zonas ventosas también, los estomas van a permanecer más horas cerrados y va a ser un poco más costoso que el producto ingrese por ahí. También los fertilizantes foliares tienen la capacidad de ingresar por cualquier rajadura o rotura que haya en las hojas, en los tallos. También hay poder de absorción en las yemas. Incluso es irónico, pero en algunos cultivos como el arándano hay momentos de aplicación de fertilizantes foliares que se aplica cuando el cultivo no tiene hoja. Hay absorción por las yemas florales porque están rodeadas de catáfilas que son hojas modificadas, ¿no? Lo que se ha descubierto, y hay mucha investigación al respecto, es que las hojas de la mayoría de los cultivos poseen en su superficie lo que se llaman poros acuosos o hidrofílicos que atraviesan la superficie de la cutícula, son de forma tubular muy finitos, de tamaño menor a un nanómetro, y si sumáramos la superficie en el haz y en el en vez de la hoja, porque están en las dos caras, es mucho más grande la posibilidad de entrada por los poros que por los estomas mismos, ¿no? Estos poros están llenos de agua, por eso son acuosos. Pasada Diana nomás. Y nosotros tenemos en nuestra tecnología que la molécula de un azúcar alcohol tiene un tamaño molecular muy pequeño, es uno de los más pequeños en el mercado, y la estructura de la molécula es lineal. Entonces tenemos la capacidad de aprovechar esa vía de entrada. O sea, ese es uno de los factores claves de la tecnología. Pequeño tamaño molecular y forma molecular lineal. Entonces, una vez que el producto llega a la hoja, puede movilizarse. Como ven acá, tenemos un corte de la cutícula. En el caso de la derecha, una molécula de poliol entra muy rápidamente a través de los túbulos, que tienen menos de un nanómetro, como les decía. En cambio, en casos de complejos con ácido cítrico o quelatos, la molécula del fertilizante va a bloquear la entrada de esos túbulos y va a ir entrando con el tiempo, porque hay curvas de medidas y todo de que hay un ingreso del producto, pero es mucho más lento y a veces si está en mezcla con un pesticida en el tanque, hace más lento el ingreso del producto acompañante. También en la etapa de absorción y penetración, recordemos que los polioles, como azúcares alcoholizados, actúan como metantes y surfactantes naturales que forman una película o un gel humectable sobre la hoja que permite que la planta absorba durante más tiempo, incluso el producto acompañante, como ser un fungicida, un pesticida, y bueno, previene la fitotoxicidad y aparte es un gel humectable que ante un posterior rocío, por ejemplo, sigue liberando nutrientes, a diferencia de otros fertilizantes que una vez sobre la hoja se secan, se forman cristales de los nutrientes insolubles que no pueden aprovecharse. Una vez que el fertilizante logró pasar esas barreras de penetración y absorción, viene la parte de la translocación dentro de la planta, que es algo que muchos no tenemos en cuenta, pero es el punto clave y el más necesario sortear dentro de la fisiología de la planta. La mayoría de los productos, por no decir casi todos, se movilizan por xilema. El xilema, recuerden que va desde las raíces, es el tejido vascular de la planta que lleva el agua y los nutrientes hacia arriba, impulsado por el flujo de evapotranspiración, ¿sí? Que continuamente bombea hacia arriba. Entonces, muchas veces aplicamos un nutriente, hacemos un análisis foliar y los resultados en hoja son fantásticos. Pero ¿qué pasa? Nosotros de repente necesitamos el zinc en una yema para producir un brote de madera o para el año siguiente, o aplicamos boro, necesitamos la yema floral. No me dice mucho que esté en la hoja, sí me da una orientación, pero si se queda en la hoja y no se moviliza donde yo lo necesito, no tiene la misma eficiencia. Lo que se ha descubierto ya hace varios años es que cuando se analiza tejido del floema, que es el tejido vascular que desde las hojas lleva los fotoasimilados hacia arriba y hacia abajo y los laterales de la planta, los nutrientes están unidos a azúcares alcoholizados o azúcares, sacarosa, fructosa, manitol, sorbitol. Entonces se descubre que los carriers naturales de los nutrientes en la planta son los azúcares. Aquí nosotros lo único que hacemos es aprovechar la fisiología misma de la planta y darle la formulación lista para que la movilice al destino que querramos. En el caso de aplicar un quelato, una sal, la planta, una vez que ingresa a la hoja, tiene que desdoblar,
tomar el nutriente, unirlo a un azúcar y movilizarlo. Es un paso metabólico más, es un gasto energético, y con lo que es la fertilización con los productos Maniplex, nos ahorraríamos este paso. Entonces, a manera de resumen, porque la idea de hoy era hacerlo bien básico, recordemos que con Maniplex está apuntado a nutrición. ¿Sí? Básicamente, entregar elementos que la planta necesita. Fíjense que la mayoría de los productos son mononutrientes porque queremos aplicar un producto y evaluar efecto. En granos va a ser aplicar boro, evaluar cuaje o peso de mil. Va a ser aplicar potasio, quizás a fin de ciclo en algunos cultivos, y evaluar peso de mil. Zinc y evaluar mayor macollaje, altura de planta, o sea, es bien puntual. Si bien tenemos algunas mezclas como el Folimix, que son multiminerales que sirven como si fueran comodines para distintas situaciones de la planta, tanto en vegetativo como en reproductivo. Pero los puntos fuertes de Maniplex es que son que la fase de absorción y penetración en hoja es muy rápida, muy eficiente, por su tamaño molecular muy pequeño y estructura lineal. La translocación no solo cinemática, sino floemática, que nos permite llegar a un tubérculo, a una yema floral, a cualquier parte de la planta. Y bueno, son productos de síntesis natural, porque nosotros compramos los polioles a la molienda del maíz, entonces son productos totalmente biodegradables, no son fitotóxicos, porque hemos probado hasta 10 veces algunas dosis, no queman, tienen muy alta compatibilidad. Yo en todos los años que tuve en la empresa nunca tuve un reclamo por compatibilidad por estos productos. Y bueno, la verdad que dan muchísimas satisfacciones. La empresa en el mundo tiene muchísimas formulaciones. En Argentina elegimos algunas. Siempre después, según las necesidades, vamos trayendo o incluso formulando. Hay países que de repente han necesitado, no sé, Maniplex para papaya, Maniplex para algún banana, algún cultivo determinado, y los químicos ven si es posible generar esa formulación y se hace. Como ven acá, estos son los productos disponibles en Argentina: el Maniplex Bemoli, Maniplex Folimix, bueno, después calcio, potasio, zinc y magnesio. Tenemos muchísimo uso, por ejemplo, en frutales, de todo el programa completo, que abarca casi todos los productos. En grano les diría que nos resumiríamos lo que es Bemoli, Folimix, y en algunos casos un potasio. Nos pasa mucho quizás en países de Brasil, Bolivia, en cultivos como soja, sorgo, ya usan al final del ciclo un potasio para removilizar fotosintatos y lograr más peso de mil. De todos estos productos les quería hacer una mención al Maniplex Bemoli, porque es quizás el que en cultivos de fina y de gruesa tiene más utilización. Como ven ustedes, tiene nitrógeno, boro y molibdeno, porque el molibdeno ayuda en todo lo que es la conversión de nitrógeno y amonio también, y su metabolización, y se ha demostrado que juntos tienen el boro con el molibdeno tienen un efecto sinérgico y es mejor que aplicarlos separados. Bueno, recuerden que cuando hablamos de boro, en algunos países ya está muy posicionado. Sabemos que las leguminosas, sobre todo, tienen este periodo de deficiencia transitoria que yo les hablaba, cercano a la ventana de floración. Incluso con exceso de boro en suelo, hay respuesta a veces de 200, 300 kilos, porque, bueno, en años como el año pasado, sobre todo, que se inmoviliza por la sequía muchos cationes en el suelo, muchos elementos, el boro no se puede movilizar a la yema floral. Entonces hay respuestas a la aplicación externa vía foliar de boro de alta eficiencia, ¿no? Recordemos que necesitamos el boro para lo que es el grano de polen. Para germinar necesita boro, y para crecer, todo esa longitud que crece el tubo polínico necesita boro, y si no lo tiene se corta y es un grano que aborta. Entonces, es muy importante cultivos como soja, poroto, en legumbres, y no solo eso, porque estamos viendo muchas respuestas también en trigo, cebada, maíz, ¿sí? Básicamente vamos a aplicarlo para cuaje, ¿sí? Y a medida que nos atrasamos en las aplicaciones de boro, inciden en el peso de mil. Perdón, Dayana, pasame una anterior. Ahí está. Después también lo tenemos, que el boro es muy importante para el tema de desarrollo radicular. Eso se ha demostrado también: desarrollo de raíces secundarias, peso de la raíz, desarrollo de integridad y estructura de la membrana y de la pared celular. Eso es muy importante también, sobre todo también para la fruta. Ahora sí, Diana, ahí está. Muchas veces, sobre todo en soja, el productor no va a venir con que tiene una carencia, está viendo un déficit de boro, a pedir un boro. Es muy característico que se den deficiencias asintomáticas de boro, en soja, maíz, pero bueno, cuando el productor ve los síntomas ya estamos en una zona de caída del rendimiento, ¿sí? Para ver un síntoma en soja, por ejemplo, tendría que ver deformaciones de tejidos jóvenes, mucho aborto de vainas. Pasala nomás de. Ahí está. Recordemos acá que entre los mecanismos de absorción del boro, cerca de un 65% se absorbe por flujo masal, que es el que necesita de contenido hídrico en el suelo. En años secos, todo ese boro queda restringido, limitado en el suelo, por eso van a haber respuesta a la aplicación foliar, ¿sí? Siempre que sea un boro de alta eficiencia, que se pueda movilizar independientemente de las condiciones tan adversas que hay a veces. El molibdeno, más aún, un 95% se moviliza a través del líquido en el suelo, ¿no?
Y bueno, esto es un trabajo que se ha hecho en Feijón, en Brasil, pero bueno, es algo que también hay mucha bibliografía. El boro del suelo, que está más disponible en un pH entre 5,5 y 7, una vez que empieza a ser absorbido por la planta a través del flujo de evapotranspiración, va a movilizarse por xilema principalmente, yendo de las raíces hacia arriba. Entonces, si ustedes ven en los distintos tercios de la planta, la mayor concentración de boro va a quedar en las hojas superiores, ¿sí? Cuajando más las vainas de los nudos del tercio superior. Y abajo va a haber poco cuaje, ¿sí? Lo mismo si aplicamos un fertilizante foliar que se mueva por xilema. Vamos a aplicar, va a tender a quedar en las hojas superiores porque va a moverse con el flujo de transpiración hacia arriba. Cuando nosotros aplicamos un fertilizante con un poquito más de tecnología que pueda moverse por floema, vamos a llegar a todos los nudos de la planta logrando una fructificación más pareja. Esto se ve también mucho en cultivos como maní, como papa, que logramos ver al toque efecto en tubérculos o en las cajas, y eso nos marca que efectivamente estamos movilizándonos hacia abajo. Así que bueno, esto era un poco para resumir y recalcarles. El Bemol es el producto líder en la compañía, se usa en todo el mundo y la verdad no deja de darnos sorpresas. No quiere decir que en algún caso no pueda darnos respuesta nula, porque micronutrientes es la punta de la pirámide de un montón de situaciones que tiene cada lote, complejas, ¿no? Obviamente tenemos que partir de un suelo fertilizado, que haya agua y demás. Pero en promedio nosotros tenemos que buscar la consistencia de datos a través del tiempo y localidades, y eso sí es positivo.